los más importantes son el tratado futurista y el tratado dadaísta. De decir, sí. estos van a ser como los fundamentos con los que vamos a pintar, ¿no? O sea, no tener, trabajar con tales colores, no tener este tipo de figuras y tal. Esa es la manera más sencilla de saberlo con ellos. En la actualidad hay un sociólogo que ya pinta a filósofo, que se llama, es de mis favoritos y se me acaba de ir el nombre, pero espérame, es Baudrillard. Él era un francés que justamente odiaba a Andy Warhol, por ejemplo, porque lo que decía, bueno, es que, ¿por qué le están dando la bandera de que es como lo más increíble cuando realmente está masificando el arte, ¿no? O sea, guiño, guiño, el arte, porque no se puede llegar a pensar que sea arte. Es más como, es un producto publicitario. Y entonces se renueva un poco la academia, y el asunto es que cada instancia en cada país va a tener como su propia academia de las artes, que va a definir qué sí entra y qué no entra. Generalmente cuando esta academia de las artes no los admitió, ¿no? Y después el artista se murió y resulta que pues sí era un genio, ok, se va dando por una cuestión un poco más social, más de un reconocimiento que empiezan a hacer los investigadores de arte y los estetas para buscar como esta, pues sí, o sea, esta elevación a gran artista, a genio, ¿no? Pero esas es como las dos diferencias que tienen, al menos en los dos momentos, en la modernidad y en la posmodernidad, ¿no? En la posmodernidad va a ser más difícil para nosotros alcanzar a detectar, porque como es el momento en el que estamos, no podemos ir hacia atrás y empezar realmente a escudriñar como lo podemos hacer con las primeras vanguardias, ¿no? Es decir, sí, claro, venían de movimientos académicos, sí estaban estudiados, sí estaban proponiendo algo, sí había como una ruptura. Y cuando estamos en lo contemporáneo, en nuestra época, en nuestro tiempo, es un poco más complejo siempre saberlo. Y a mí siempre me ha surgido justamente esa duda, ¿no? Decir, bueno, ajá. Y claro que le hago caso a la señora que dice, bueno, es que el Pollock es una basofia, ¿no? O sea, a mí no me gusta, está terrible. ¿Quién me dijo que es arte? Y les recomiendo mucho ese documental porque justamente se debate mucho ahí qué es arte y quién dice qué es arte y qué no, ¿no? Y los abogados, ¿Cuál documental? Perdón. La de ¿Quién chingados es Jackson Pollock? Por ejemplo, es que ahí te dicen, bueno, es que algo es arte hasta que tú compruebes que tienes, esto dicen los abogados, ¿no? Que tienes como la denominación esta de la original que te da el artista, o que la puedes rastrear. Y los especialistas en estética de los museos, que no son los museógrafos, sino otro tipo de especialistas, dicen, bueno, es que hay que hacer toda una revisión para ver si sí tiene como todos los elementos para ver si es arte o si es una pinche pintada y no más, ¿no? Y el asunto es eso, que con la llegada de las vanguardias nos lo ponen muy difícil a todos, ¿no? Ni decirlo con el arte contemporáneo, donde ves un bloque de acero y dices, güey, no mames, eso no es arte, ¿no? O sea, espérame. A ver. No, Cas, el artista, se me olvidó el nombre de él, el que hace los globos de acero. Sí, el que hace que hace como los perritos, ¿no? Y tal. Los perritos y el conejito, o sea, millonadas por esto. Dices, no, o el plátano pegado, pues, a la pared. Como el plátano pegado, exacto. A ver, Moni iba a preguntar algo más, ¿no? No, te iba a hacer nada más el comentario, que según lo que te entendí, o sea, bueno, lo que me viene un poco a la mente es como que el arte es una expresión de lo que se está viviendo en el momento, pero también es una forma de empujar los límites. ¿Sí? Es una forma de expresar hacia dónde va la evolución del pensamiento o cómo está corriendo la historia, ¿no? En un momento dado. Sí. Estas personas, por ejemplo, estos que evolucionaron al fauvismo y todo eso,
Y empezaron a hacer estas expresiones. Estos cambios. Sí, o sea, yo lo que veo es, o lo que te estoy entendiendo es que vienen de la academia y de pintar de una forma ortodoxa, alineándose a ciertas normas, pero luego de alguna forma, por algo que sucede en el medio, su mente evoluciona y empiezan a empujar los límites. Sí. Son reprobados justo. Y entonces deciden crear un nuevo estilo. Así es. ¿Sí? Que a su vez luego se va ganando un espacio, es reconocido y ya se queda asentado, en el cual unos son y otros no. ¿Eso? Unos son elegidos, puedes entrar a ser parte de la pandilla, del cubismo, no. Ser parte de la pandilla, y otros no. ¿Sí? Sí, justo, qué bueno que haces ese comentario, o sea, como ya es esta abstracción, Mónica, porque justo como vemos estas vanguardias, vamos a tener a otros artistas que, como tú acabas de decir, ¿no? O sea, claro, son academicistas, van a hacer su propio movimiento porque no quieren lo académico, pero además, aunque ya se están rebelando, entre ellos hacen su propia pandilla, entre ellos van a decir, nosotros sí entramos y todos ustedes, los demás, también van a ser rechazados por nosotros que ya fuimos rechazados, ¿va? ¿Me explico? Es como ¿cómo se llama cuando, y no quiero hablar de racismo ni de clasismo, es cuando repeles algo que a ti ya te hicieron, ¿no? ¿A qué voy con esto? Vamos a tener artistas como Modigliani y como Carl Chagall, que son de la misma época de las vanguardias, van a ser vanguardistas, pero no van a ser aceptados por ninguno de los movimientos, ¿no? O sea, van a ser los denigrados dentro de los que ya habían sido denigrados y que se vuelven en algún momento élites, ¿no? O sea, todos estos que estamos viendo se van a volver en algún momento la élite de las vanguardias y van a tener como incluso su propio derecho a rechazar gente. Todos estos que no entren se les van a llamar, se les llama pintura poética. ¿Por qué? Porque se van a quedar con su poética y listo, ¿no? Pero justo me sirvió tu abstracción para poder dar ese comentario que era bien importante. Vale, sí, yo te quiero comentar una cosita más. Yo, por ejemplo, he estado en el Reina Sofía, en Madrid. Entonces, Museo de Arte Contemporáneo, yo voy y al igual que a ti, la verdad no comprendo mucho el arte moderno. Mi mente, yo soy muy de realismo, entonces me causa un shock, un choque, ¿no? Entonces digo, bueno, yo veo unos tubos ahí pintados, en el Pompidou también incluso, veo unos tubos, unas cosas que digo, ¿esto qué arte es? Entonces, la verdad, para mí el definir arte me parece la cosa más compleja del universo, y el definir qué es arte y qué no me parece la cosa más segregacionista, porque se basa en que son criterios que los marca quién. Al final son acuerdos. Son acuerdos que toman ciertas academias de acuerdo por varios intereses. Sí, claro. Y que obedece, se convierte al final es una cosa política también. El arte es político y más a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque justamente se trata de hacer ciertas alianzas. Además, los museos ya crecen como instituciones también gubernamentales, ¿no? O sea, ya no va a ser como el museo salón que es para todos, sino como el museo que está dirigido desde yo, gobierno democrático, que además tengo el poder de decir quién entra al museo y quién no, ¿no? Entonces, también una atracción turística, por eso les conviene. Sí, y como aparte, quien puede pagar una entrada, por ejemplo. No, y aparte, quien puede financiarse en este mismo documental, sale como el chico que hace compraventas, él estuvo en la cárcel,
por hacer falsificaciones y por la manera en cómo vendía las obras de arte, ¿no? Entonces, el arte también, uno de sus grandes críticas que tiene en la actualidad es que es una cuestión muy de venta, ¿no? O sea, más de ir hacia las emociones, como todavía lo están haciendo aquí, ya es una cuestión más monetaria, ¿no? Monetaria y política. Cas, ¿nos compartes el nombre del documental en el grupo de WhatsApp para tenerlo? Claro que sí. Es más, gracias. Sí, ahorita se los voy a poner. Oye, Cas, también, por ejemplo, lo que yo creo que pasa también con ya el arte más reciente y todas estas, como dicen, pues estas obras que son de pronto unos tubos, o sea, ahí en el museo y que de pronto parecía no tener mucho sentido, hay muchos que como que de pronto lo importante y lo que está teniendo como mucha importancia o mucho peso en ese arte es como lo que trata de representar en un contexto histórico, social, etcétera, ¿no? O sea, siento que también tiene ese peso porque, por ejemplo, tengo una persona que conozco y tuvo una exposición en un lugar en un país de Europa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como en el este de Europa, y entonces, y la obra era, o sea, una piedra, ¿no? Y entonces era una piedra así como lisa y tenía solo como unas cosas unos pequeños detalles, y bueno, ganó todo un concurso y fue así como súper aclamada en esa ciudad. Ajá, pero porque entonces tenía como este contexto de lo que significaba esa plaza, de como lo que sucedió pues en el contexto histórico. ¿Tenía el contexto de qué? Perdón, Renata, no te escuché. ¿Tenía el contexto de qué? Histórico, o sea, y social, porque en esa plaza, por ejemplo, hacían ejecuciones y en X época, no sé, o sea, y entonces como que para ellos eso significaba una como tranquilidad y como, o sea, cubrir ese espacio en el que de pronto hubo estas acciones, ¿no? Entonces también no sé. Mira, el asunto es que un poco también es el asunto de si una obra se tiene que explicar, y esto a mí me funciona mucho cuando estoy en las exposiciones de arte contemporáneo, ¿no? Si una obra se necesita explicar, no es arte, vámonos, ¿no? O sea, inmediatamente, o sea, por default, si hay como en zona Maco, hay un chingo de cubetas con agua que representan México y me tienen que dar un texto de güey, no, o sea, no me sale lo Avelina. Entonces, con el puro nombre y la obra, tú debes de captar lo que quiso decir el artista. Exacto. Hay uno también que se hizo muy famoso, se me pasó el nombre y es adelantito del fauvismo, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita lo vamos a ver probablemente, que él se hizo muy famoso porque hizo toda una exposición que todo el lienzo era negro. Sí, ya cuando entramos a la hora de los colores sólidos. Nada, el nombre era nada. Vamos a ver dadaísmo. Sí, y el que seguía era solo líneas, azul con negro y el otro azul con rojo, y luego ya vas poniendo colores. Entonces hizo toda una exposición de puros lienzos con puras franjas de colores. Pero cómo va a ir abriendo, que es, da la impresión, o sea, él quiso expresar cómo después de la guerra, que si tú quieres lo puedes aplicar, por ejemplo, ahorita después de la pandemia, cómo queda todo oscuro, cómo queda cero, nada, y después cómo poco a poco va entrando la luz. La vida. Claro, ¿no? ¿Verdad? O sea, es que las segundas vanguardias también van a estar bien interesantes, ¿no? O sea, hay cosas muy, muy rescatables, ¿no? Como el Povera Art, a mí me parece una cosa maravillosa, que nazca en Italia, donde están dentro de la pobreza y tal. Pero es que entre más nos venimos para acá, pero siento que ya tiene menos masa cultural, ¿no? Pues el asunto es que ellos sí vivieron todo un boom en Europa respecto a cómo se tenía que revelar o cómo se tenían que revelar ante el arte, ¿no? Y la academia.
Entonces, bueno, él es Franz Marc, otro de los chicos del expresionismo alemán. Me voy a ir un poquito más rápido. Es interesante verlo porque se puede confundir mucho con el fauvismo, ¿va? Simplemente vean, pero es un caballito, yo amo los caballos. Bueno, no se crean, eso no tiene nada que ver. Pero aquí las figuras, no, van a notar cómo las figuras, por ejemplo, en los animales, me quiero ir a los otros de los animales, tienen otro tipo de tono diferente o se pueden entender aparte de la composición que tienen en el fondo, ¿va? En el fauvismo eso no pasaba, en el fauvismo todo está interconectado, aquí no, aquí se alcanza a entender que este es el fondo, esta es la realidad que percibe el artista, pero el animal, por ejemplo, sigue respetando sus propios colores. ¿Por qué? Porque es el expresionismo, no es el fauvismo. Esto, por ejemplo, a mí me llama la atención porque me hace como más ahí como ruido respecto a Chagall, ¿no? Chagall también pintaba ahí los animalitos medio peculiares y con estos colores, pero jamás perteneció a estos movimientos. ¿Por qué? Porque justamente va a ser de aquellos que no van a estar invitados al banquete, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues así la vida, muchachos. Ok. Pero bueno, tenemos esto, ¿no? O sea, respecto al expresionismo, no hay como tanto movimiento como lo hubiésemos sentido con aquellos que vienen de la línea de Van Gogh tan directamente. Hay como más esta cuestión incluso como de fábula alemana en estas pinturas. No sé si a ustedes no les... Bueno, a mí me recuerda también un poco como a esto, ¿no? De las fábulas del norte o de Europa. Ok. Y ahora, pues nos vamos con los cubistas rápidamente, muchachos, porque ya sé que siempre nos vamos hasta media hora después. Y él es George Brandt, que va a ser uno de los chicos que junto a Picasso inicie el cubismo. Y bueno, a mí algo que me funcionó mucho para entender el cubismo, déjame ver si algo aquí me funciona, esto me funciona. Es lo siguiente, ¿no? Digamos que esta es la realidad, ¿ok? Y lo que hace el cubismo es llevar todos esta tercera dimensión a un solo plano, ¿va? Exacto. Entonces es como el artista piensa, ok, ¿cómo se ve esta tercera dimensión en uno solo? Y entonces por eso se fragmentan o se fracturan las figuras, ¿no? Y tienen un sentido lógico dentro de esta nueva realidad que plantea justamente el cubismo, ¿ok? Se supone que esto es un hombre con una guitarra, están todas sus piezas. Me puedo acercar más, si gustan. Y quiero llegar a esta porque hablando de el Reina Sofía, Moni, pues bueno, esto es como la obra maestra del cubismo y además como la obra maestra del siglo XX en Europa, ¿no? O sea, de todo el siglo XX, esta va a ser como la más representativa, porque no solamente estamos hablando de los bombardeos en Guernica, estamos hablando de, o sea, dos periodos, no más, o sea, son 3 periodos terribles de guerras que vive Europa, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra de los Balcanes. Entonces todo se resume a esto. Es una obra que no estuvo en Europa los primeros años, ganó, más o menos la historia fue así, se la pide el gobierno español a Picasso, Picasso accede y en el inter de estarla pintando está el golpe de estado y hay una invasión a Guernica con los bombardeos de favor de Franco con Alemania, porque los bombarderos eran alemanes. Entonces destruyen la ciudad y Picasso se enoja muchísimo, hace esta obra y
es bastante conmovedora en el sentido de cómo representa el dolor, pues, de toda una sociedad que o sea, que le sorprende imagínate, estás en tu cama súper a gusto y de repente te empiezan a bombardear. Uh-huh. Y de repente ya no vives, o si alcanzaste a sobrevivir, pues ya no están tus vecinos, o sea, ya no está nada de lo que tú creías que existía, ¿no? O sea, ya no está tu realidad. Y eso es muy fuerte de ver en esta pintura. Pero bueno, está llena de simbolismos. Podemos ver, por ejemplo, aquí el plasma. Déjenme ver si puedo hacer zoom, porque no puedo hacer zoom. Esta es una muerte, es una calavera, no sé si la alcanzan a ver. Hay el toro de los 3 ojos, que nos habla un poco también como de la naturaleza con la que Picasso empezó a pintar la obra y de los muchos borrones por los cuales pasó. O sea, fue también, pese a que fue muy rápido de pintarla, porque la pintó muy rápido, hay como una cierta tortura mental a la hora de ejecutarla. Después está la figura de esta mujer con su hijo en brazos, que tienen aquí, ya puede ser sombra, que pues nos lleva a pensar, por ejemplo, en la piedad, ¿no? De esta Virgen con Jesús en los brazos, o sea, la madre con el hijo muerto y el dolor o sea, no me quiero ni imaginar, ¿no? El desgarro que dibuja en su cara. Exacto. Hay otra, se supone que uno de los símbolos ocultos es este toro que se alcanza a dibujar con el pie con la pata del caballo central. Es interesante también porque es una figura que está triangulada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las pinturas trianguladas, no? Entonces que nos van a llevar a un foco, y este foco va a ser de inicio como el rostro del caballo, ¿no? Que además es un rostro, o sea, el caballo tiene dentro una especie como de púa o pues sí, de daga, también con una expresión de dolor. Y el sol que es realmente una alusión al mismo bombardeo y a lo eléctrico, o sea, no a lo eléctrico en el sentido de electricidad, como a esta cuestión de lo artificial de la luz, ¿va? Y de esos destellos que surgen cuando hay un bombardeo. Por ahí vemos, hay un ápice de esperanza con una flor al lado de una mano que ya está, o sea, ya yace, ¿no? En el piso. Y las figuras fantasmales que surgen en el cuadro para ver cómo todo este apocalipsis surrealista, ¿no? O sea, la obra no estuvo en España, les comento, estuvo en el MoMA varios años porque Picasso se negó a tenerla en el país mientras Franco viviera. Entonces, la obra ganó el premio dentro de uno de los concursos que les digo que se llevaron a cabo. Y Franco dijo, bueno, Picasso dijo, hasta que no se muera Franco, el Guernica no entra. Estuvo como invitado en el MoMA, y cuando muere Franco, al poquito tiempo, la pintura entra a España y está en el Reina Sofía. Al inicio estuvo en el Prado, y aparte parecía así como que se hubiera llegado el Papa, ¿no? Cuando entró la pintura, todo el mundo detrás de la camioneta así, porque pues, fue bastante lindo que haya muerto Franco. Entonces, bueno, básicamente esto va a ser, para mí era como súper importante poder ver esta pintura. Hay muchísimas pinturas de Picasso, pese a que es uno de los artistas que peor me cae. Creo que su obra es magnífica. Y para mí era importante ver esta, ¿no? En específico, porque considero que es relevante, o sea, pese a que Dalí va a llevarse también hay unos 2 que 3 obras relevantes para el siglo, para mí esta es la más importante. ¿Mande? Amo Dalí.
Ya sé, a mí también me gusta Amo a mucho. Dalí. Pero Me esta encanta. no, O sea, sé que está muy loco y todo. No sé, algo tiene que me gusta. Hasta la canción de Mecano me encanta. no, a mí también me gusta mucho. Dalí me caía muy bien, además. Me caía muy bien hoy, Sí. mi compa. Entonces, bueno, este es otro de los artistas cubistas, Albert Glases. Y vamos a ver, es un cubismo un poco más sencillo de entender. No es tan analítico como los dos primeros, o sea, que nos esconden bastante las figuras. Este nos deja verlas un poco más, nos deja apreciarlas. Paréntesis cultural, ¿se acuerdan que Picasso les había dicho que tenía 3 etapas importantes? En esta página luego se las voy a pasar porque pueden verlas, o se pueden ir a verlo por movimiento, ¿va? Y bueno, este es otro tipo de cubismo, ¿no? Y además es muy sencillo de entender, muy sencillo de detectar en relación a que si nos ponen una pintura del expresionismo alemán y además una pintura del fauvismo, quizás tengamos un poco más confusión. Aquí no, aquí hay como, vaya, es fácil saber dónde estamos parados, ¿no? Otro de los movimientos importantes va a ser el futurismo. Esto en Alemania. La idea del futurismo también en Alemania, perdón, en Italia, la idea del futurismo un poco es como estar sorprendidos por lo que está sucediendo y lo que viene por suceder y tener esta idea de que el futuro, literal, ¿no? El futuro ya nos alcanzó y que esto va a ser como una especie de utopía, más bien de disotopía, mecánica y robótica, ¿no? Sí, ajá. Es ahí como una idea muy, muy, muy peculiar de los futuristas. Entonces, es muy agresivo, es el único movimiento que se va a ver o se va a pronunciar por completo político. Va a haber muchísima propaganda con este tipo de arte, y de hecho, una de mis chicas, Natalia Goncharova, que va a ser de parte del movimiento futurista, bueno, este era más o menos como el tipo de panfletos y el tipo de publicidad que podíamos encontrar y que los futuristas ejercían. Curioso, porque va a estar en naciones, o el futurismo va a tener mayor incidencia en naciones que se van a levantar muy rápido en armas, como Italia, Alemania, Rusia, y como estos países eslavos, es donde hay como un poco más necesidad de saber qué trae esta temporalidad del futuro, ¿no? Y curiosamente, pues ya sabemos lo que pasó después, muchachas. Bueno, vámonos con Umberto Boccioni, que también es uno como de los más renombrados futuristas. Vámonos aquí. Esta es toda su parte de... Bueno, estas, ahora sí. De sus obras futuristas cubistas, hay una mezcla entre lo propagandístico y el movimiento como motorizado y de lo que se venía, ¿no? Con las armas. Esto no es futurista, espérenme. Es bien chistoso porque hasta este momento, este sí es futurista. Hasta este momento, las armas de la Primera Guerra Mundial no nos van a sorprender tantísimo, ¿va? Pero, y a esto voy con que ellos o ya tenían un sentir en relación a lo que iba a suceder. Las armas de la Segunda Guerra Mundial sí fue como wow. Y todos ellos ya lo venían como prediciendo, por así decirlo. Y lo podemos notar en todos los movimientos artísticos de la vanguardia.
Y es un poco como si ahorita, tal cual, ¿no? Llegaran unas naves espaciales a atacarnos, ¿no? O sea, en la guerra de los mundos, porque así se sentían esos bombardeos y así se sentía ese tipo de nueva vida. Imaginen, venían como de toda la prosperidad o falsa prosperidad, vaya, de la revolución industrial, y después el mundo se les acabó como lo conocían, ¿no? O sea, es bien fuerte hablar como de esta primera parte del siglo. Y bueno, vámonos con Kandinsky y ahora sí al abstraccionismo. Él es como el papá de los papaces de todos, porque además el abstraccionismo va a durar una buena parte de la mitad del siglo y hasta después va a seguir siendo como... Hasta la fecha. Ajá, como una inspiración para muchos artistas. Y aquí lo que perdemos es por completo el objeto, ¿no? O sea, ya el objeto no existe como tal, un poco hay un juego con el espectador que lo tiene que encontrar, que tiene que saber qué es, pero volvemos a esto, ¿no? O sea, esta pregunta, bueno, ¿cómo sé que es un genio quien lo está pintando y no pues sí, no me están tomando el pelo, ¿no? Bueno, pues justamente Kandinsky también es como de esta escuela hiper estructuralista, formalista, que tenía como esta idea de poder como diseccionar la realidad. O sea, era un artista que sí había sido muy estudiado del arte académico, sí sabía ejecutarlo, pero cuando llega a este momento es como su parte máxima, por lo mismo, ¿no? O sea, el movimiento de abstracción dialoga justamente con todas las teorías de cómo funciona nuestro cerebro y cómo abstraemos las ideas. Entonces, es como sacar como si tuviéramos en nuestro cerebro un montón de plaquitas con imágenes abstractas de los conceptos que conocemos y las sacáramos y entonces la plasmáramos en pintura. Más o menos eso es el abstraccionismo en lienzo, ¿vale? No sé si quedó como claro mi explicación del abstraccionismo, pero un ejemplo muy sencillo es cuando, no sé si han visto la película de Intensamente, cuando Sí. Justamente cuando llegan al pensamiento abstracto, este tipo no, pero se hacen este tipo de formas, ¿no? Y tenemos formas muy geometrizadas o que no tienen como un son, un ton, porque así se supone que funciona la idea en el cerebro. Y este es un momento en el que los investigadores y como toda esta cuestión intelectual tendía a buscar cómo funcionaba y cómo se hacían y cómo se repartían las cosas, ¿no? O sea, cuál es la función de cada parte en esta cosa llamada mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, y para no hacerles el cuento muy, muy largo, vámonos con Piet Mondrian, que bueno, ya sabemos, es un montón de composiciones neoplasticistas que van a ser parte del abstraccionismo, y lo mismo, ¿no? Es cómo juega la idea en el cerebro y entonces nacen este tipo de composiciones, ¿no? Y es un poco como, bueno, a mi manera de pensar. Cuando tú agarras una pintura de Kandinsky y la intentas acomodar en tu cerebro de otra manera, puede salir una pintura de Mondrian. O sea, siempre. Oye, Cas, en la obra de Rayuela, Ajá. Viene pleito entre Kandinsky y Mondrian. Justamente por las obras, ajá, y eran amigos. El Cortázar y Mondrian eran amigos. compas. Ah, esa no me la sabía, que eran amigos. Sí, anda por ahí, en la misma Rayuela salió una foto donde están ellos,
Teresa, una de las que era muy amiga de Cortázar, con los que vivió, se casó con Mondrian y después lo deja porque era gay y bueno, toda una historia. Ah, ya sé. Ay, no, Eran espérense. de los compas bohemios. Sí, claro, no, lo vamos a ver la siguiente clase cuando hablemos de Dalí, ¿no? Y también ahí sus amorios medio raros. Pero sí, bueno, estos son como los dos grandes abstraccionistas, ¿no? De cómo, y es cómo plasmar las ideas de la parte más abstracta del cerebro, ¿no? Dicen que es la base de la informática, Kandinsky. Así es, sí, además, ¿no? Y muchos de los grandes intelectuales que cambiaron como la idea del análisis en el arte, tomaban a Mondrian y a Kandinsky como bases para poder partir de ello, ¿no? El surrealismo va a partir justamente del abstraccionismo. El dadaísmo, aunque no nos parezca, viene de aquí y viene también del futurismo. Entonces, hay toda una mezcla donde estos, y por eso, y voy a pasar a compartir otra vez el PowerPoint, mi pobre PowerPoint. Bueno, por eso el abstraccionismo, o sea, nos recorre prácticamente toda la mitad del siglo, ¿no? O sea, porque va a ser como, es la línea predadora para que nazcan los otros movimientos que son bastante pequeñitos o que van a ser como más como de pasaje, ¿vale? Entonces, no sé, chicas, dudas, preguntas. Les voy a buscar el texto de Baudrillard, el de La muerte del arte, se llama Duelo, para entender un poco esto de quién decide y cuándo sí es arte y cuándo no es arte. Les voy a pasar el nombre del documental. Y tengo por ahí otro texto que nos habla del arte moral y del arte por el arte, para que también lo tengan y sea como un complemento también a todo esto. ¿Va? Perfecto. Perfecto. Va. Sí, muchas gracias, Cas. No, muchas gracias a ustedes. Pues a cenar rico, muchachas, que ya son las 8. Igual, pues sí. Aquí es una hora menos, pero... Así se, pues aquí, también ya a cenar, ya los tacos ya se pusieron. Entonces... Oye, aquí son las 8:30 y todavía hay sol. Pues aquí ya no tengo, que está nublado, pero no importa, la cena se puede hacer las veces que quieras. No, espérense que se acabe la cuarentena.